Sobreviviendo. Sobreviviendo. ¿Quién está? Bueno, ¿estamos? Estamos. Bueno, excelente. Entonces, antes de hacer la tarea pendiente, quiero pedirles disculpas porque ustedes son químicos y para ustedes la palabra muestra ya tiene mucho significado. Para todo el mundo tiene mucho significado. No hace falta ser un químico para que la palabra muestra tenga una muestra de sangre, una muestra para hisopar, una muestra, una muestra, una muestra. Pero en estadística la palabra muestra tiene un sentido muy bien definido. Y eso es lo que quiero enfatizar ahora. Para nosotros una muestra, o en realidad podría ser una muestra aleatoria, se usa para definir variables aleatorias x1, xn. Profe, no está grabando. Sí. Bueno, ya está grabando. Como les decía, para nosotros una muestra en estadística tiene un sentido muy particular que quiero repasar, enfatizar. Una muestra hace referencia a variables aleatorias B, a variables aleatorias y de independientes idénticamente distribuidas. Idénticamente distribuidas. Entonces, vamos a usar I y D para denotar que son independientes e idénticamente distribuidas. Y por tener todas idénticamente distribuidas, no quiere decir otra cosa que todas tienen la misma distribución. Y entonces, típicamente, vamos a usar F para denotar a la distribución común de todas las variables aleatorias. ¿Está claro qué quiere decir muestra para nosotros? Muestra hace referencia a independiente, idénticamente distribuidas. ¿Está bien? Se entendió perfecto. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estuvieron viendo? Estuvieron viendo qué pasa con la distribución del promedio de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas cuando son normales. Entonces, lo que nosotros sabemos es que si tenemos una XY que tiene una distribución, si las XY tienen distribución normal, mu, sigma cuadrado, ¿qué vieron que pasa con la distribución del promedio? ¿Qué podemos decir de la distribución del promedio? Que es la misma distribución de la variable, pero el sigma cuadrado está dividido por n. Bien, entonces no lo vamos a decir así, vamos a decirlo de la siguiente manera. Es nuevamente normal, en este sentido es la misma distribución, brillante, pero si bien la familia de distribuciones es la misma, los parámetros del promedio son otros. Porque ¿quiénes son los parámetros del promedio? Bueno, el primer parámetro hay que poner la esperanza del promedio, y la esperanza del promedio es 1 sobre n por la suma de la esperanza de cada una, y como todas tienen igual distribución, todas tienen igual esperanza, y por consiguiente la esperanza del promedio no es ni más ni menos que la esperanza común a todas las variables aleatorias, mientras que la varianza del promedio, acá es la varianza de 1 sobre n veces la sumatoria, el 1 sobre n sale al cuadrado, y por independencia idénticamente distribuidos queda la suma de la varianza de las XY's, que es n sigma cuadrado sobre n cuadrado.
Estas son las cuentas que ustedes grosso modo vieron en el video. ¿Qué pasa con la esperanza del promedio y qué pasa con la varianza del promedio? Y fabulosamente la varianza del promedio queda sigma cuadrado dividido n. O sea, la varianza del promedio es mucho más chica y por consiguiente el promedio es una variable aleatoria que está centrado en el mismo valor de mu, pero la distribución del promedio está mucho más concentrada alrededor de la varianza y por consiguiente están los valores del promedio mucho más cerca que mu que cuando agarro una única observación. ¿Se entiende este grafiquito? Sí. Sí, ponele que sí. Bien, entonces lo que pide el ejercicio es que encontremos, que estudiemos qué pasa con la probabilidad de que el promedio diste de mu. Buscamos que esto, acá yo creo que tenía escrito 0.1. Buscamos que esto sea menor a 0,05. Entonces, justamente la gracia es la siguiente. Como el promedio cada vez va a estar más concentrado alrededor de mu, la probabilidad de que el promedio caiga lejos de mu se va a hacer cada vez más chico, justamente porque el promedio está cada vez más concentrado alrededor de mu. Entonces, la probabilidad de que el promedio esté lejos de mu, cada vez se hace más chico, y si el n es suficientemente grande, esta probabilidad se puede hacer tan chica como quiera. Eso es lo que queremos mostrar. Entonces, ¿cómo hacemos esta cuenta? Bueno, estandarizamos. Justamente, para estandarizar, lo que vamos a usar es que el promedio menos mu tiene distribución normal, 0, sigma cuadrado sobre n, y por consiguiente esta probabilidad es lo mismo que la probabilidad de que el promedio menos mu sobre sigma cuadrado sobre n raíz sea mayor que 0,1 dividido sigma cuadrado sobre n. Estoy haciendo el cálculo de probabilidades por ahora. Esta probabilidad, ahora, lo que tiene de bueno es que la puedo expresar en términos de 1 normal estándar. Me queda la probabilidad de que el módulo de z sea mayor que 0,1 por raíz de n sobre sigma, o sea, lo que me está quedando, ahora en términos de la escala z, si miro la distribución z, lo que me está quedando es, acá está el 0,1 raíz de n sobre sigma, acá está el menos 0,1 raíz de n sobre sigma. Lo que me está pidiendo es la probabilidad de caer acá o caer acá. Y justamente, si hago n e ir para infinito, la probabilidad, estos valores se van cada vez más lejos del origen, y entonces la densidad que tengo es cada vez más chica. ¿Esto está en la escala original o está en la escala estandarizada, chicos? Estandarizado. Esto está estandarizado. Entonces, esta probabilidad la voy a escribir así. La voy a escribir como la probabilidad de este área multiplicada por 2. Entonces voy a poner 1 menos, voy a escribir así, phi de 0,1 raíz de n sobre sigma. Esto es la colita verde, y esto ahora lo voy a multiplicar por 2. Y ya vimos que, ¿qué le pasa a esto cuando n tiende a infinito? Cuando n tiende a infinito, ¿dónde converge esto? Cuando n tiende a infinito, como phi es... Sí, escucho. A 0 tiende todo, ¿no? A 0, porque como phi es una acumulada, phi en infinito tiende a 1, 1 menos 1, 0, por 2, 0. Entonces todo esto converge a 0. Y eso es lo que vimos. Y entonces lo que necesitamos ahora es, ahora busco n,
busco un n0 tal que para todo n mayor o igual a n0, 2 veces por 1 menos phi de 0,1 por raíz de n sobre sigma, se haga más chico que 0,05. Porque como esto converge a 0, se puede hacer tan chico como yo quiera. Y ahora tengo un ejercicio de despejar el n. Entonces cuando despejo el n, me queda 1 menos phi de 0,1 raíz de n sobre sigma menor que 0,05 sobre 2. Me queda 1 menos 0,05 sobre 2 menor que phi de 0,1 raíz de n sobre sigma. Ahora voy a poner phi a la menos 1. Ya vimos que era monótona. Pongo el sigma. Pongo el raíz de n. Raíz de n no. El n es el que estoy despejando. Pongo el sigma, pongo el 0,1. Elevo al cuadrado. Y me da cómo tiene que ser n para que se verifique lo que quiero. Despejé bien, ¿no? ¿Alguien pudo verificar Sí, que sí, haya sí. despejado bien? Bueno, entonces si despejé bien, déjenme escribirlo en R. Esto de acá no es otra cosa que Qnorm de 1 menos 0,05 sobre 2 por sigma sobre 0,1 al cuadrado. Y ahora, bueno, eso. Este sería el n0. Por grosso modo, aproximadamente este sería el n0. ¿Preguntas? ¿No hay más preguntas? Bien. Retomaremos estas cuentas en la clase del jueves, pero lo que creo que es interesantísimo notar es que lo que acabamos de ver es que el promedio de normales, lo que le está pasando es que si acá está mu, el promedio de normales, a medida que n crece, se va concentrando cada vez más alrededor de mu. En el sentido de la probabilidad de que el promedio esté lejos, este límite, cuando n tiende a infinito, ¿cuánto va a valer? 0. 0. Es la cuenta que hicimos recién, grosso modo. Y esto es el resultado importante que dice, miren, el promedio converge a la esperanza. Dicho esto, llegó el momento de invitar a Mati a que comparta con ustedes una actividad. No quiero generar expectativas, así que voy a hablar poco para que él pueda comentarles algo que preparó con mucho entusiasmo para compartir con ustedes. Y el jueves seguimos con esto, con el promedio. Buenas. Sí, no, lo que había pensado un poco era, a raíz de toda la charla que había de la vez pasada con el tema del ejercicio del trabajo práctico de los pools y qué método convenía para análisis, que había surgido la discusión de si convenía la esperanza o mirar solo las probabilidades puntuales, que si bien hay una demostración, hay veces que las demostraciones, por más que sean deductivas y que es una demostración, hay veces que no convence. Entonces, bueno, una idea de convencer es, bueno, veamos qué pasa. No podemos ir a buscar análisis a los laboratorios y traer la gente, pero lo que podemos hacer es, bueno, hacer una simulación, es decir, reproducir una especie de muestras y hacer cuentas y análisis con eso. Y para eso se puede usar el R. Ahí va. Bueno, tienen que pongo compartir pantalla porque si no, no lo van a ver. Ahí está. ¿Se ve el R? Sí, sí. Sí.
Bueno, una forma de esto, de hacer esto es, necesitamos, es decir, en realidad lo que nos va a importar de los casos, no nos importa como las personas o eso, nos importa solamente tener casos, digamos, de si era positivo o si era negativo. Y una forma de representar eso es, por ejemplo, con tiras de números que sean 0 o 1. Por ejemplo, 1 si es positivo, 0 si fuera negativo. Entonces, ¿cómo podemos reproducir eso? Bueno, primero podemos decir, bueno, cuántas personas vamos a agarrar, por ejemplo, 100 personas. Necesitamos decir, bueno, pensemos para una probabilidad, después uno puede cambiar los parámetros y jugar. Por ahí ahora, por un tema de tiempo, no les digo los valores con los que había estado probando yo. Entonces podemos definir estos valores, es decir, agarrar 100 personas y que la probabilidad de que el análisis de una persona dé positivo sea 0,01. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, Sí. bueno, ¿cómo podemos recrear, es decir, tener estas tiras de personas? Bueno, hay un comando que está bueno, que se llama sample, que lo que hace es, yo le puedo dar un vector y lo que va a agarrar es de ese vector, va a agarrar, según las probabilidades que yo le diga, va a agarrar esos números en función, digamos, por ejemplo, ¿se acuerdan el rango de la variable aleatoria, que era la que contaba cantidad de análisis en el caso de los pools? Que se acuerdan que era 1 o n más 1. ¿Hasta ahí se van acordando? Sí, sí. Bueno, Sí, sí. entonces, me llegó un mensajito al chat, no sé si... Ah, sí, sí. Yo miro, Mati, te aviso. Sí, porque como me apareció naranjita. Bueno, y que teníamos... bueno, voy a ir muestro primero esto para no hacerme un lío. Para mostrar primero la tira de 0 y 1, cómo es que sale. Entonces yo le digo, bueno, quiero que me agarres, los valores posibles son 0, 1. O sea, C01 estoy en el vector 0, 1. Hay otra forma de escribirlo. Por ejemplo, puede ser también... podría poner también así 0, 1. Son formas de escribirlo al vector. Después yo le voy a decir, no me acuerdo bien el orden del comando, bueno, le digo de qué tamaño quiero la muestra. Size. Bueno, yo la quiero tamaño 100, que lo puse más arriba, entonces le digo que el tamaño sea n. Entonces hasta ahora va a agarrar ceros y unos en un tamaño 100. Pero ¿qué pasa? En principio esto es como agarrar, en prioridad tengo que permitirle que pueda repetir los valores que agarro, porque si no, es como cuando tengo una urna que si saco la bolita y no la vuelvo a guardar, no vuelve a salir. Bueno, yo quiero que salga 0 y 1 tantas veces como sea necesario. Entonces le digo que sea con reposición. Y ahora, bueno, pero 0 y 1 no tienen igual de probabilidad, ¿no? Porque la probabilidad de que sea positivo es 0,01 y ¿cómo es que se llama? Y la probabilidad, digamos, no es que es 0,5, sino que hay un peso. Entonces, yo tengo que decir, le tengo que dar esa probabilidad puntual, que salga que alguien sea positivo y que alguien sea negativo. Entonces, eso se puede en este comando, en comando prob, le digo, bueno, ¿cuál es el vector de las probabilidades? Como primero yo le puse 0 y 1, tengo que poner un vector donde cuál es la probabilidad de que alguien sea negativo, o sea, que sea 0. Eso es 1 menos p, ¿no? Y el otro valor es p. Ahí, puse 9. Ahí termino esto y ahí termino. Entonces, veamos qué pasa cuando hago este comando. Me olvidé de ejecutar n y p de arriba, entonces no iba a entenderlo. Ejecuto n, ejecuto p, y ahora hago esto. Y me tira... Uy, ¿por qué me tiró este error? ¿No le habrá gustado esto? Chan, chan, chan. Esto no pasaba antes. No, el true es el problema, lo escribiste con una E minúscula, me parece. Ahí está, sí. Ahí está. Igual puedo pedir algo, Mati. ¿Puedes Sí. usar la asignación en lugar del igual? Es muy sí. Me olvidé. Perdón. No importa.
Bueno, ¿ven? Entonces metía la muestra de todos 0, muestra de todos 1, ¿ven? En los resultados. Y que hay veces que es todo, con estas probabilidades y esta cantidad de gente, hay veces que efectivamente son todos negativos. Entonces tiene sentido esto de probar con pools. Si yo pongo, por ejemplo, un número más grande, 1000, ven que hay mucho más datos. Y ahí, bueno, por ahí es más difícil que aparezca toda una tiras de ceros y eso. Vamos a volver a 100. ¿Se entiende hasta ahora lo que hace el comando? Entonces, bueno, ¿cómo? Bueno, Sí, entonces entiendo. ahora veamos, lo que queremos registrar es, bueno, en un día tengo 100 muestras, bueno, quiero ver si, por ejemplo, hace siempre, ¿cuántos análisis hice? Si son todos negativos, voy a haber hecho un solo análisis. Si hay aunque sea algún positivo, voy a tener que haber hecho ese análisis más los 100, o sea, 101. ¿Cómo puedo ver eso? Bueno, pongo a hacer una variable que le llame cantidad análisis del método 1, que es hacer esto de que es pools. Bueno, de alguna forma necesito ver si en la muestra que yo hice, todos me dieron como negativos. Entonces, sería muy útil a esa muestra que obtuve guardarle una variable para después poder preguntarle cosas. Entonces, lo vamos a guardar en la variable muestra. Ahí corrió otra, más allá que no la vemos, está guardada en la variable muestra. Bueno, ahora podemos preguntar, digamos, tenemos que decidir dos cosas. O, según el método 1, o hice un análisis, o hice 101. ¿Se acuerdan con qué comando se puede hacer eso? ¿Un condicional les suena? If. Mientras se acuerdan, respondo la pregunta del igual, es porque en realidad en el R siempre se empezó estilando de esa definición, entonces para compatibilizar código, como conviene ser siempre coherente. Bueno, una forma una forma de decidir esto es, bueno, dividir en casos. Si pasa tal cosa, hace algo, si pasa tal otra, hacemos otra cosa. Entonces ponemos el comando if. ¿Cómo se usa el if? Bueno, ¿cuál es la condición? Si son todos negativos, o sea, si son todos ceros, voy a haber hecho un solo análisis. Bien. ¿Cómo puedo saber si son todos ceros? ¿A alguno se le ocurre? Si la Si tengo sumatoria del vector es 0. Perfecto. El vector es muestra. Si la suma de muestra sea todos ceros, ahí son todos negativos, entonces vamos a hacemos ordenadito, vamos a haber hecho un solo caso. Si no, me falta. Si no, ¿cuántos van a ser? Análisis. ¿Cuántos pongo acá? Si no. N más 1, perfecto. Entonces, veamos qué pasó por ejemplo, en este caso. En un día. Lo hicimos, nos muestra que en este caso hubo 101 análisis, quiere decir que hubo alguno negativo. A ver, podemos volverlo a probar qué pasa. Hacemos de vuelta. Cada vez que yo vuelvo a ejecutar este comando, se vuelve a generar una nueva muestra aleatoria. Entonces, los resultados son distintos. Otra vez, 101. Ah, no, cantidad de análisis. Esperen, que puse que haga escribir mal. Vamos a borrar todas las variables de vuelta y empezar. Y corremos. Acá dice 101 y así puedo probar varios días. Obviamente que hacer esto a mano y no registrar o no tener un papel es medio incómodo.
yo puedo esto como correrlo muchas veces, sin tener que yo andar registrando a mano. Por ejemplo, quiero ver qué pasa esto, no en un día, no en 3 días, sino lo quiero ver, bueno, qué pasa esto en, por ejemplo, 500 días. O sea, podemos hacer una nueva variable que se llame días, 500, después uno puede jugar para los números que quiera, y bueno, es decir, a ver, repitamos esto tantas veces. Entonces, eso, ¿se acuerdan del comando for? ¿Lo habíamos llegado a ver, no? ¿O se me hizo un lío? ¿Se Sí, acuerdan ponele que sí. El comando for lo que me permite hacer es, dado una cantidad, digamos, fija de elementos, hacer un mismo experimento varias veces. Por ejemplo, yo quiero hacer esto por lo que sería 500 veces, uno por cada día. Entonces, ¿cómo funciona el for? Se escribe for, yo acá le tengo que dar una variable que va a recorrer un vector. Como yo quiero 500 días, le voy a dar un vector que sea del 1 al 500. Perdón, del 1 a días, así si cambio después los días ya está todo automatizado. ¿Y qué es lo que quiero que cambie? Todo este choclo de acá. Vamos a cortarlo. Vamos a ponerlo acá. Bien. Ahora, ¿qué problema tiene este? Que si yo repito, por ejemplo, que corrámoslo. Días, corramos el for. Hay una llave. No le gustó algo y no me... acá me olvidé de la variable esto en días. Y es una variable que va a recorrer el vector 1 un día. Por ahora no la estamos usando, pero miren qué pasa si yo hago esto. Y pongo, bueno, cant, vamos sí. Ahí. Me tiró un solo número. ¿Qué pasó? No se guardan todos los datos. Lo que pasa es que al hacer for me lo está sobreescribiendo una y otra vez. Entonces necesito antes, previamente, generar un vector donde yo, para poder ir almacenando en cada lugar los valores que yo voy sacando. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, una forma de hacer eso es primero generar lo que se llama un vector vacío. Y para generar un vector vacío se puede usar el comando rep, que va a repetir NA, que es not available, me parece que significaba, pero que es, a lo que me va a generar varios lugares que no tienen ningún dato de, bueno, ¿cuántos lugares? Días. Entonces me va a generar un vector de 500 lugares que básicamente está vacío. ¿Ven? Si se miran acá al costadito, no sé si se ve el mouse, acá al costadito me dice 1 en 500. Está vacío con NA. Y lo que yo puedo hacer ahora es, bueno, lo que yo puedo hacer ahora es ir recorriendo el lugar y ponerle el resultado. ¿Cómo hago para poner el lugar? Bueno, yo tengo un elemento al hacer ciclo for que me va registrando el día. Es esta variable i que se creó acá, que no la estoy usando, la puedo usar para esto. ¿Cómo hago para a un vector pararme en un elemento? Bueno, es el nombre del vector, el corchete, y aprieto y le digo en el lugar i. Esto es lo que me hace, que yo estoy señalando con el dedo y no se ve, es separa en cantidad, en mi vector que estoy creando acá, cant analysis, en el lugar i, y le da el valor 1, si es que esta condición se cumple. Si no, va a ir acá y le tengo que poner lo mismo. Entonces veamos qué pasa así de esta forma. Charán, ahora llegan todos los lugares. Y vieron que hay lugares donde efectivamente salieron muestras todas negativas. Vieron que hay lugares que hay un 1 solo. Esos son lugares donde efectivamente hacer un pool hizo un solo análisis en vez de hacer 101. Bueno, pero ahora estaría bueno compararlo contra el otro método, que es hacer siempre 100 análisis. Entonces, podemos poner la cantidad de análisis. En vez de llamarlo M1, vamos a llamarlo método 2. Vamos también a crear un vector vacío. Ahí. Y al fin, bueno,
dentro de la iteración lo vamos a ir llenando con la cantidad de análisis que haga. Va a ser también cantidad de análisis. Métodos, en el día I, yo ya sé que automáticamente va a ser cuántos análisis va a hacer. El método 2 es no hacer pools, es directamente hacer un análisis por persona. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos? Eso. 100, que en este caso vamos a llamarlo N, así si yo después pruebo con otros números, ya queda automáticamente, queda, digamos, se actualiza. Entonces, corramos, y podemos después mostrarlo. Y otra vez pasa lo mismo. No, hasta acá. Entonces, vean, corramos todo. Siempre. Los 500 días. Tenemos acá los resultados en un método y los resultados en el otro método. Entonces, ahora lo que nos importa es, bueno, efectivamente, cuántos test, o sea, cuántos análisis hice con cada uno. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo quiero saber cuántos análisis hice en total. ¿Cómo? Espera que ahí viene, La Mati. Están sumatoria contestando. de cada... Claro, por ejemplo, veamos, vamos a llamar la sumatoria del método 1, nos va a decir que con el método 1 hicimos 31.000 análisis en total. ¿Cuántos hicimos con el método 2? Hicimos 50.000, o sea, efectivamente convenía hacer pools. Se empieza a ver la diferencia, a pesar de que muchas veces hacíamos un tema, había veces que el hecho de hacer un test en vez de 101 nos hacía ganar mucha ventaja. Veamos, bueno, calculemos más o menos eso digamos, el promedio, ¿cuánto sería en promedio por día? Porque si vamos agregando días, va a ser cada vez un número más grande. ¿Cómo lo comparamos? Bueno, vamos el promedio, que no sé si se acuerdan, el comando era min. Vamos a verlo. Y bueno, el método 2 debería, evidentemente, es medio, digamos, por cómo es obvio que va a ser 100, porque si siempre hago 100, en promedio va a ser 100. Para que se vean, mientras uno por día, en promedio, con uno hice como 62 días, con el otro hice 100 test por día. Se ve acá la diferencia, si bien nunca hice en un día 62, porque siempre hacía o 1 o 101, cuando yo miro acá, a la larga, en promedio hice 62 test por día. Entonces, ¿qué nos decía? Ahora bien, ¿qué nos dice la esperanza? ¿Cuánto era la esperanza del método 1? ¿Alguno se acuerda la cuantita? Para comparar los valores. Bueno, esperanza, método 1. Necesitamos primero para la esperanza la probabilidad puntual, ¿no? ¿Cuál sería la probabilidad puntual de que, bueno, si mi variable aleatoria era 1, 101, bueno, ¿cuál es la probabilidad puntual de que haya hecho un solo análisis por día? Te la pusieron, Mati, te la perfecto. la fórmula, así que está la fórmula, si querés en el chat, recién la pusieron. Sí. La 1 menos P a la N. 1 menos P a la N, y el otro es... la esperanza me pusieron ya. Sí, perdón, las puntuales, las puntuales son 1 menos P a la N, y la otra es 1 menos, 1 menos eso. 1 menos P, así ya la tenemos también. Bueno, 1 menos eso. Ahí está. Y la esperanza, bueno, es esto que dicen acá. 1 menos P a la N más N más 1
por 1 menos P a la n. Listo. Entonces tenemos para... Entonces ahora veamos cuánto nos da la esperanza. Vamos a llamarla. La esperanza nos dio 64. ¿Se ve? Eso que se parezca al promedio y la esperanza, ven que está parecido, ¿no? 64 nunca fue un valor de mi variable aleatoria. Sin embargo, me está diciendo el valor más esperado. Bueno, y el promedio es algo parecido. Eso no es casualidad. De hecho, con las normales ya se vio algo. Bueno, después vamos a seguir qué nos da. Y comparemos las probabilidades puntuales, ¿cuánto eran? Me olvidé de un paréntesis. A veces pasa. A veces que no es tan fácil darse cuenta donde uno se olvida. Y llamemos a la puntual. Entonces, ¿qué nos dice la puntual? El primer valor es la posibilidad de que haga solo un solo test. Esto es un 0,36, es decir, y el otro era que iba a ser siempre 101 test. Lo que, según este modelo, voy a hacer mucha más, o según el criterio de cuál era la probabilidad puntual, lo que era más probable, me estaba diciendo que era más probable hacer 101 test que uno solo. Entonces diría, ¿para qué voy a hacer 101 test si para eso hago siempre 100 en vez de hacer más veces 100? Sin embargo, a pesar de estar en ese escenario, a la larga, ¿no? Que por cada día que yo haga solo un test, gano mucho, es decir, ahorro muchos tests. Entonces, a la larga, conviene, en ese sentido, probar, ¿cómo es que se llama? Elegir ese... con estos valores vale la pena hacer puras. ¿Se empieza a ver, se entiende la diferencia o dónde es que reside esta relación que hay entre las pruebas puntuales, la esperanza, el promedio? Fantástico, fantástico, Sí. Fantástico. Podemos igual incluso calcular más cosas. Supongamos que no tengo este modelo y en realidad yo no sabía las probabilidades. Las puedo estimar a partir de ahora, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se te ocurre una forma de estimarlas, a ver efectivamente cuántas eran las probabilidades y esto? Por ejemplo, yo quiero ver cuántas veces hice efectivamente 101 test. ¿Cómo puedo hacer eso? Le tengo que preguntar, por ejemplo, comparar y ver, bueno, cuántas veces mi cantidad de fueron 101 y decir cuando es falso no lo cuento y cuando es verdadero se lo cuento. ¿Se acuerdan cómo se hacía eso? Con la comparación lógica igual 101. Exacto. Sumo, hago la comparación lógica. ¿Qué hago? Por ejemplo, era cantidad... igual 101. Entonces, esto nos dice que en 500 días y 305 veces hicimos 101 test. Y veamos cuántas veces hice uno solo. Solamente 195 días hice un solo test. O sea, muchas menos, y sin embargo, esa cantidad menos alcanzó para hacer menos test que si hubiese hecho siempre 100. Entonces, bueno, podemos calcular ahora, es decir, tengo unos datos, bueno, puedo estimar ¿con qué puedo estimar las probabilidades también? ¿O qué puedo ver? Por acá, este 101 y 305 depende de la cantidad de días. Un poco lo que me puede interesar a mí es la frecuencia relativa, ¿no? ¿Se acuerdan cómo puedo hacer eso a partir de esto? Habíamos visto que si a esta suma le calculo la cantidad de días, es como que, ¿se acuerdan que esto lo vimos en una clase? Que el Como el promedio, promedio de la suma. si esto me devuelve ceros y unos, y el promedio de algo de eso me da la frecuencia relativa. Entonces, vamos a hacer eso.
Y vamos a hacerlo abajo también. Entonces, voy a saber una pregunta, que la verdad estoy en el día más feliz de mucho tiempo, así que, el primer promedio que está haciendo Mati, ¿pueden anticipar cuánto debería dar? Ah, ya los corrí. Bueno, pero esos valores coinciden con qué de lo que está definido acá. ¿Son parecidos a qué? A lo que está guardado en dónde. Esas En las frecuencias puntuales de cada uno. relativas. Ole, 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 ole. Gracias, Mati. ¡Tarán! Efectivamente, son parecidos. ¿No? Lo que uno puede probar es, bueno, qué va pasando a medida que corra más días. De hecho, es muy fácil ahora probar. Simplemente digo, bueno, no quiero 500 días, quiero, no sé, 5000 días. Acá siempre hay que tener cuidado de no poner un número exageradamente grande, porque por ahí se cuelga el programa y no termina más. Yo creo que con 5000 no va a pasar eso. Pero entonces, simplemente cambiando un numerito, corro todo de vuelta. Como todo fui poniendo días, n o p, es decir, puedo cambiar cualquier valor y es muy sencillo volver a correr todo el experimento, todos los datos, y mirar qué pasa. No, me olvidé fijarme de registrar cuántos hicimos. A ver. Hicimos 63 por día. ¿Ven? Los numeritos son parecidos, el otro es siempre 100, y sin embargo... Y nos ahorramos, mira, este 5e por 10 a la 5 quiere decir que con el método 2 estaríamos haciendo 5 por 10 a la 5 test, mientras que con el otro método hicimos 300.000. O sea, realmente hay mucha diferencia. Sin embargo, los promedios se siguen pareciendo a la esperanza, en el segundo caso. Eso es más, se va apareciendo cada vez más. No es coincidencia, eso ya se va a ir viendo por qué no es coincidencia. Y si miramos la puntual, con los valores, está siempre ahí cerquita. Entonces, para mí la enseñanza, además de, bueno, lo que me interesa como mostrar de este experimento, que después el código se lo comparta, así también con aclaraciones y eso. Una faceta útil del R, que es que podemos hacer experimentos y modelar experimentos, digamos, con alguna componente aleatoria, sin tener que hacer a mano, tipo tirar de lado, buscar los datos, y como que está bueno. Yo podría no tener acá las probabilidades, podría correr una muestra, y a partir de eso recuperar con la probabilidad puntual, es decir, en definitiva, una vez que tengo la muestra, las muestras, puedo registrar los resultados y a partir de eso hacer análisis sobre esos resultados que tuve, calcular promedios, con frecuencias relativas estimar probabilidades, calcular, bueno, el cálculo que necesito hacer. Yo sé que fui medio rápido, pero ¿se entendió? ¿O alguna duda? ¿O algo que quieran probar? Podemos probar qué pasa si yo hago con 1000. Acá, digamos, en 1000 personas es más probable que cada vez que agarre una muestra de 1000 haya por lo menos un positivo. Entonces, por acá, veamos qué pasa. Bueno, igual pareciera que fue bastante, en 5000 días como que fue bastante mejor. Pero bueno, a lo que voy es que pueden jugar, cuando tengan después, ir probando con distintos números a ver qué pasa en función de todo. Bueno, sinceramente un aplauso espectacular. Lo que acabamos de ver para mí es hermoso. Bueno, ya se dieron cuenta que para mí es hermoso, pero me parece que es hermoso ver cómo la matemática y la computadora nos permiten machar dos mundos, ¿no? Por un lado, un experimento que me imagino un señor que le haga un resultado de un experimento, que le da la muestra, que si es positivo, dio negativo, que si los mezclo, que si hago 1, que si hago 101, repito eso 500 veces, andá a hacer, repetir 500 veces sin la computadora. Repito 500 veces mi experimento y ahora miro el promedio y miro frecuencias relativas. Y por otro lado, vengo fumándome la clase de prueba hace un mes donde me definieron probabilidad, independencia, esperanza,
Y teníamos un montón de fórmulas analíticas para estos objetos, esperanzas y probabilidades. Y lo que me parece a mí fantástico es cómo el promedio, que lo calculé con una simulación, y la esperanza son dos cosas que se parecen. Y eso era lo que queríamos hacer con la teoría. Y eso es el teorema que vamos a ver el jueves. Ahora vamos a tener una razón más. Esto es una simulación, es una experimentación. Bueno, hay un teorema que dice el promedio converge a la esperanza, tal como nos mostró Mati en la clase de hoy, y como nos ayudó a entender por qué nosotros estábamos tan enfáticos con que el criterio para elegir mezclar o no mezclar era mirar la esperanza del número de ensayos en un caso y en el otro. Creo que en ese sentido Mati fue contundente. Por más que la mayoría de veces hagas 101, las pocas veces que haces 1 te ayudan lo suficiente como para que en promedio te convenga mezclar. Y todo esto dependiendo de los valores de los parámetros n y p. Entonces Mati les va a compartir el código y ustedes van a poder jugar y verificar en qué casos les conviene, mirando ahora promedios en vez de hacer prueba y calcular esperanzas. Mati, me saco el sombrero. Un lujo. Chicos, espero hayan disfrutado tanto como yo. Si tuviese con qué brindar, me iría a brindar. Pero creo que... No tengo el mate. Sí. Bien, comentarios, preguntas, ¿algo para decir? Gracias. Sí, muy Ah, bueno. muy bueno, Mati. Muy bueno. Muy bueno. Buenísimo, gracias. Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, excelente. Entonces Mati nos va a subirlo. Mati, ¿tenés mascota o peluche? Ah, ¿Qué trajiste vos, Mati, hoy? un peluche. Este lo tengo desde que estaba en jardín y quedó en mi casa. Pará. Dejá de compartir porque no lo veo. Pará, Ah, no te veo. yo te digo. Ya te encontré. Sí, no estoy encontrando dónde está no me puse la barrita para dejar de compartir pantalla. Acá está. No importa. Tenía. Lo tengo desde el jardín. Tenía una gatita que lamentablemente el año pasado falleció. 20 años tenía. Toda mi vida viví con la gatita más o menos. Pero bueno, era grande ya. Así que otro día puedo mostrar fotos de la gatita. Eso tengo un montón. Pero mientras tanto para hoy, un peluche. Que lo tengo desde que estaba en jardín. Bueno, excelente. Chicos, nos vemos. 15 minutos más tarde, pero con mucha alegría. Nos vemos el jueves. Chao. Yo me quedo haciendo Hasta luego. consultas. No sé si alguien tiene... Mati, te quedas buenísimo. Dale, te paso de host. Dale. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.